Te decía que estos domingos de Cuaresma, en el mes de marzo, íbamos a empezarlos todos con unas palabras del Papa, porque ya había hablado en años anteriores del primero, segundo, tercero, como es ahora, y luego el domingo que viene, cuarto domingo de Cuaresma. En este tercero, el Papa había hablado de que hemos de estar vigilantes, no tanto de cómo son los demás, sino cómo soy yo, cómo es cada uno de nosotros. Porque si no, corremos el riesgo de estar juzgando a los demás, y lo que debemos de procurar es alcanzar nosotros, cada uno, personalmente, ese encuentro con el Señor. Por eso, el Evangelio de la Misa, te lo adelanto un poquito para que entienda las palabras del Papa con las que quiero empezar cada domingo de Cuaresma. Es unas personas que eran unas muy malas, otras tal, y entonces se les pasan cosas malas y cabe el peligro de decir, sí, son muy malos, muy bien, eso es lo que le pasa a la gente que es mala, pero yo soy bueno, podríamos decir. Esto es lo que el Papa le chirría a él y a cualquiera, ¿no? Porque todos somos hijos de Dios, pero unos serán peores que otros, pero nadie, como se suele decir, no hay ángeles en la tierra, somos hombres todos, y los hombres tenemos el pecado original, las malicias interiores, muchas cosas. Por eso el Papa empieza en este tercer domingo de Cuaresma, dice, con la Cuaresma viene el despertarnos del letargo. Cuidado, esta gente mala, yo aquí soy San no sé quién, ¿no? Despertar, la Cuaresma nos hace pensar el sentido de la vida, el final de nuestra vida, qué estoy haciendo, cómo aprovecho, tengo rectitud de intención, soy buena gente, estoy queriendo mejorar mi vida. Nos despierta del letargo. El letargo parece que el cocodrilo allí quieto no hace nada, pero te puede pegar un bocado que te deja sin brazo, ¿no? De seguir adelante por inercia. O sea, pum, pum, yo hago lo de todos los días. Nos recuerda este domingo que podemos realizar algo nuevo en nosotros y en nuestro alrededor gracias a la bondad y a la misericordia de Dios, que siempre está dispuesto a perdonarnos. Yo creo, ya nos está hablando aquí, dispuesto a perdonarnos quiere decir que tú vas y pides perdón. Puedes haber ofendido a alguien y tú le dices, oye, perdona, lo del otro día es que me distraje, te lo hice sin querer, estaba yo muy nervioso, me te contesté mal, voy a pedir perdón. Nos está hablando en este tercer domingo ya de modo más abierto que todos necesitamos convertirnos. Vamos a decirlo con otras palabras, que todos tenemos que confesarnos. Y entonces va a poner dos ejemplos que no los pone ya el Papa, los pone Jesucristo, Siempre es importante quién es el que habla, el Papa, yo, Jesucristo. Yo te gloso aquí algunas cosas, pero en realidad, como tú comprenderás, no soy yo el que escribe el Evangelio. Y entonces ahí pasan dos acontecimientos. Te leo el primero, que es unas personas que no vienen al caso, e incluso en el Evangelio tampoco desarrolla mucho qué ha pasado allí, pero que han hecho algo mal, tanto que llega la autoridad competente, que en aquel momento es Pilatos, y entonces Pilatos les condena a muerte. Aquí no cuenta mucho en el Evangelio, no es que yo no lo quiera contar, sino que no lo cuenta mucho qué ha pasado. Pero entonces estos señores los ejecutan por haber sido, vamos a decir así, tan malos. Entonces el Señor, y aquí viene ya, cómo el Señor nos ayuda a pensar en nosotros mismos, cada uno en sí mismo. No esta gente que ha hecho esa cosa, ¿qué? Bueno, vamos a ver. Y dice el Señor, Jesús dice el Evangelio, ¿pensáis que esos galileos, eran galileos, que esos galileos eran más pecadores que todos los demás porque han padecido esas cosas? O sea, han sido condenados. Eso sí que eran malos, y no yo. O sea, un poco... cuando a veces cuando uno ve a gente muy mala, más mala que él, bueno, yo tampoco soy tan así, yo no sería capaz nunca de hacer no sé qué o no sé cuántos. Tiempo al tiempo. Y además, ojalá, digo, tiempo al tiempo y ojalá no lo hagas nunca, claro. Pero el Señor nos está diciendo y contesta esa pregunta que él retóricamente se ha hecho. ¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que todos los demás porque han padecido eso como un castigo de Dios? Esto es un castigo de Dios por malos. Y dice, no eran peores. Os lo aseguro, si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. El perecer no es que a todos sean condenados a muerte, sino
que no vamos a alcanzar la vida eterna como sigamos a lo mejor en esa poltronería, en ese egoísmo, en esa impureza, en esa falta de generosidad con los demás. Cuidado, porque a lo mejor uno no mata ni roba, no roba la casa del vecino, ¿no? Pero hace muchas otras cosas, de otros mandamientos, que a lo mejor no pienses que porque tú no sales en las páginas de sucesos, por decirlo así, de los periódicos, uno es mucho mejor y no necesita confesarse, no necesita la conversión. El Señor nos dice, no, os lo aseguro, si no os convertís, si no os confesáis, todos pereceréis del mismo modo. Y pone otro ejemplo el Señor, además seguido, parece que como que, a ver si queda claro, porque esto me interesa mucho, porque yo he venido para que todos se salven, yo he venido para que todos se salven. Y entonces cuando Él ve que nosotros nos distraemos con cosas que nos alejan del fin de nuestra vida, el Señor se pone duro, se pone, no digo nervioso, pero es el amor el que le mueve a decir, no, esto, lo otro, cumplir las cosas. Dice otro ejemplo de una torre que se cae y mata a unas cuantas personas, que también a veces nosotros decimos, sí, Señor, muy bien le tiene empleado esto que le ha pasado, Dios le ha castigado. Cuidado, cuidado. Dios lo que quiere es salvar, lo que quiere es perdonar. Hemos de ir a salvarnos y hemos de ir a pedir perdón, porque aquí si uno se mantiene en su soberbia, yo no peco, yo no hago nada mal, yo no soy como los demás, ¿qué tal? Yo todo lo hago bien, yo solo hago las cosas por amor, pues explícame cómo lo haces, porque la cosa es difícil. Pero el caso es que hay una torre que se desmorona y mata a unos 18 ciudadanos de Jerusalén. Y entonces el Señor dice, ¿pensáis que esos 18 de Jerusalén eran más culpables que los demás hombres que habitan en Jerusalén? Fíjate que aquí ya habla que son más culpables que el resto del... Jerusalén sería el resto del mundo. No, dice el Señor. Os lo aseguro, aquí hay como un refuerzo, ¿no? Que os lo aseguro, os lo aseguro. Si no os convertís, si no os confesáis, todos pereceréis del mismo modo. Yo creo, y termino, este trozo del Evangelio nos anima, lo ha dicho el Papa al principio, por eso antes te leía yo estas palabras del Papa, de Papa Francisco, de que es un despertarnos, la Cuaresma nos despierta. Haz el favor, y ahora te lo suplico yo así, de parte del Señor y de parte del Papa, si se me permite hablar así, te lo suplico, haz examen del tuyo, no del cónyuge, no de los hijos, no del vecino, no del jefe del trabajo, haz examen de tu conciencia. ¿Me estoy portando bien con mi mujer, con mis hijos, con los vecinos, o la mujer con el marido, con el jefe, con los compañeros? Soy honrado, soy sincero, voy con rectitud de intención. Amigo mío, ahí son cosas que uno, como dice el Señor, todos pereceremos si no nos confesamos, si no nos convertimos, si no nos hacemos examen para ver en qué mejorar, para alcanzar, como siempre, lo que todos queremos, que es alcanzar el encuentro con Dios después de esta Cuaresma, después de esta Semana Santa.